son. ¿Tú tienes mando a distancia cuando vengo? No, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, para empezar con el liderazgo, yo quisiera hablar de este texto. Primera de Corintios 12, 4, 7, si tenéis la Biblia, lo buscamos. Primera de Corintios 12, 4, 7. Voy a bajar esto un poquito. A ver si se me ve ahora. Sí. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 7, donde leemos lo siguiente. Es un texto que lo conocéis muy bien. Primera de Corintios, capítulo 4, capítulo 12, versículos 4 al 7. Y dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este texto lo conocéis muy bien, conocéis todo el capítulo 12, habla de los dones espirituales, de la diversidad dentro de la Iglesia, y luego si leéis todo el capítulo 12 vais a ver que es necesaria esa diversidad. En la Iglesia no todos tenemos que saber hacer lo mismo, ni todos tenemos que tener los mismos dones ni las mismas capacidades. En cuanto al alto liderazgo de la Iglesia local, está claro que el pastor es el líder, el responsable máximo, pero no todos podemos ser pastores. Necesitamos de un equipo, necesitamos de coordinación. Y en esto es de lo que vamos a hablar. ¿Qué funciones hay que cumplir como ancianos y como diáconos también, aunque nos vamos a centrar solo en los ancianos? Porque el Señor ha puesto estos dones en la Iglesia y es necesaria esa función. El otro texto que tenéis ahí en la pantalla es Efesios 4, del 11 al 13 y 16. También texto muy conocido que dice... Efesios 4, del 11 al 13 y 16. A ver, por cierto, me estaban ahí, que lo estoy emitiendo en vivo en internet, y están saludándonos desde allí. Lo que pasa es que estoy lejos del móvil y no puedo ver la pantalla. Efesios 4, del 11 al 13 dice: y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fijaos cómo lee el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es necesario que la Iglesia tenga esta estructura, porque es Cristo mismo el que nos da esta forma de trabajar con diferentes dones. Es Cristo mismo el que provee que los órganos del cuerpo tengan que trabajar en conjunto. Vosotros sabéis que tenemos articulaciones, ligamentos en el cuerpo que lo que hacen es que uno pueda caminar, gesticular, moverse. Pero el brazo es una cosa, la cabeza es otra. Igual que en la Iglesia, es verdad que hay diversidad de dones y que cada uno tiene su función, pero hay algo muy importante y es la coordinación. Y esto es lo que vamos a hacer más énfasis hoy. Hay que trabajar de forma coordinada con el con el pastor. Hemos hablado de las responsabilidades, el pastor Moliner lo ha hecho muy bien, pero la coordinación y el apoyo mutuo es necesario. Igual que un cuerpo sin piernas pues tiene dificultades de moverse, un pastor sin ancianos no puede llevar a cabo un ministerio eficaz y la Iglesia no puede tener éxito. Y es gracias a vosotros, que sois la primera avanzadilla, la fila de fuego que se suele decir, los que trabajáis en primera línea de fuego, los que realmente estáis haciendo el trabajo de infantería en lo que es la Iglesia. Vuelvo al ejemplo del ejército. Muy bien, fijaos, el equipo del pastor y del anciano. Pastores y ancianos son socios en el ministerio. ¿Y entendéis lo que es la palabra socio? Hay socio capitalista, socio no sé qué, pero cuando hablamos de socio no hay uno que mande por encima del otro. Son funciones diferentes. No quiere decir que uno sea más importante que el otro. Hay mayor responsabilidad, pero responsabilidad es una cosa y carisma es otro. Nosotros no creemos en el orden jerárquico carismático de la Iglesia. O sea, el pastor, ¿porque es pastor, es más santo que los demás? No. Todos somos iguales delante de Dios, con funciones distintas, pero nada más. Tenemos que trabajar de forma asociada. Los pastores son nombrados por la asociación Misión Local, eso es verdad, nosotros lo sabemos, y cuando nos mandan uno hay gente que se pone muy feliz y hay otros que dicen, vaya, hombre, nos ha tocado este pastor. En cualquier caso,
Yo sé que tenéis la bendición de contar con Juan Domingo, que lo conozco desde hace muchos años y es un tremendo pastor. Yo, no porque quede bien, sino porque lo siento así y es un gran amigo. Los ancianos, sin embargo, son nombrados por la congregación, por la iglesia local, lo ha tratado antes el pastor Moliner de forma más exhaustiva, que si la unión dice que no, pero la iglesia dice que sí, o al revés, la unión dice que sí y la iglesia dice que no, la que manda es la iglesia, porque la iglesia es la que conoce la carrera espiritual de cada miembro y es la que realmente sabe si esa persona reúne los requisitos o no. Y los dos, tanto el anciano como el pastor, actúan y trabajan en la congregación para coordinar las actividades de iglesia. En ausencia del pastor, el anciano es el máximo responsable. Eso es así. Y de hecho, el pastor, digamos que es el máximo responsable cuando está adelante, no porque sea mejor, sino porque tiene otra función administrativa. Pero delante del Señor es lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta forma, los intereses y el trabajo del pastor y del anciano deben de coincidir. No puede ser que el anciano diga una cosa y el pastor diga otra. Para eso está el Consejo de Ancianos. Eso no me va a tocar a mí hablarlo. Yo creo que igual, no sé si lo vais a tocar, pero sabéis que el Consejo de Ancianos se tiene que reunir antes de los consejos de iglesia, porque no puede haber una voz diferente a la hora de llevar los asuntos al Consejo y mucho menos de dirigir la Iglesia. Empezaríamos a dividir la Iglesia y eso es un lujo que no nos podemos permitir. Entonces, volviendo al ejemplo de Efesios y de Corintios, la Iglesia tiene que trabajar coordinadamente, sobre todo el núcleo duro de lo que es la directiva de la Iglesia, que es el anciano y el pastor. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el papel del pastor? Una responsabilidad significativa del pastor es entrenar a los ancianos. Y yo valoro muchísimo el pastor que tenéis porque no todos los pastores hacen y se preocupan por formar a los miembros de iglesia como vuestro pastor está haciendo. No es por quedar bien y tampoco es por criticar a otros, pero esto es una de las labores que muchas veces se nos pasa por alto a los propios pastores, me incluyo, ¿de acuerdo? Para que podáis hacer trabajo práctico en la iglesia y delegar responsabilidades, porque el pastor no podemos estar, no tenemos el don de la omnipresencia, y continuamente poder mantener contacto con ellos. El pastor debe de estar en contacto con los ancianos para ver cómo ha ido, cómo no ha ido. Ya ha dicho el pastor Moliner antes que una de las responsabilidades vuestras también es la visitación y detectar posibles problemas que puedan reclamar una atención más específica, ¿de acuerdo? Si una iglesia, ¿ventas cuántas familias tienes en ventas? ¿Aproximadamente cuántos miembros sois en ventas? 100 miembros, o sea que estamos hablando de un promedio de unas 30 familias, aproximadamente, ¿no? Pero Juan Domingo no es solo pastor de ventas, es pastor de Apoveda y también se encarga de coordinar Guadalix, etcétera, etcétera. Entonces, si tuviera que visitar uno por uno todas las familias, él no le quedaría tiempo de hacer otras gestiones. Sería imposible visitar a todos los miembros. Pero sí que es vuestra posibilidad el poder hacer eso. Y Juan Domingo delega en vosotros, en este caso, el hecho de que las iglesias se sientan atendidas. Él, por supuesto, tiene que hacer parte de esa visitación también. Pero si hay alguna cuestión que llama la atención, para eso estáis vosotros. Solo sois lo que se llaman los detectores de humo. ¿Sabéis lo que son los detectores de humo, verdad? Lo que se pone en el techo de algunos lugares para si hay algo, salta la alarma. Si nadie visitara y solo fuera el pastor, una familia podría estar pasando por un problema y pasar meses hasta que el pastor se diera cuenta. Con la visitación pastoral por parte de los ancianos se detecta el problema de forma mucho más rápida. Tenéis que trabajar en coordinación. En la función de entrenar, además de equipar a todos los miembros para la obra del ministerio, los pastores deben de entrenar a los ancianos. Organización, administración de la iglesia. Es importante que los ancianos también sepáis, por ejemplo, cómo funciona la tesorería. No todos lo vais a hacer, pero sí que es bueno que algunos de los ancianos, si no han sido tesoreros, se preocupen por saber cómo funciona la tesorería, por ejemplo. Y no solo eso, sino la administración de la iglesia en todos sus sentidos. Tenéis que conocer el manual de iglesia lo mejor posible, porque en ausencia del pastor os tocará a vosotros dirigir el consejo de iglesia. Y entonces a veces nos pueden colar goles y saltarnos procedimientos que están muy bien explicados en el manual de iglesia, y eso es función vuestra, ¿de acuerdo? Es función vuestra en ausencia del pastor. Entonces nuestra labor es esa, formaros, por lo menos deciros qué es lo que tenéis que hacer. Comprensión e identificación de los dones espirituales. El pastor tiene que saber quiénes están preparados para ello, pero él solo no lo puede hacer.
los ancianos también tenéis que, en el momento, luego hablaremos de la comisión de nombramientos más adelante, de decir, oye, yo conozco a mi miembro y esta persona o este chaval o este joven tiene unos dones que se pueden aprovechar para la Iglesia. Detectar todo eso también está ahí. El crecimiento de la Iglesia, ya lo hemos hablado antes, visitación, evangelismo, estudios bíblicos, atención a nuevos conversos, liderazgo en el culto, ¿sabéis? Esto es una de las funciones que no hace falta que os las explique. Parece que es de las primeras que se aprende, ¿no? Cuando está el anciano de turno es el que reúne al pastor, busca a los que le van a acompañar, prepara los himnos, pero no solo eso, es realmente el sentirse el responsable, aunque no predique, el coordinador de ello, ¿vale? Es el amo de la casa, por así decirlo. Uy, esto me ha salido aquí y no sé por qué. Vale, ok. Si quiere salir, vale, hacia atrás. Estábamos aquí, perdón. Liderazgo en el culto, predicación. Si el pastor no puede predicar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo ahora me pasa que, aunque solo tengo una iglesia porque estoy en la Unión, tengo que viajar mucho. Me he encontrado que este semestre tengo que ir a Bulgaria, tengo que ir a Portugal, tengo que ir a Estados Unidos, tengo que ir a varios sitios. Y no puedo atender el púlpito como me gustaría. En ausencia del pastor, el anciano tiene que tener la capacidad de poder predicar también. Y si no, por lo menos, de tener la agilidad de buscar gente que sea de confianza y que sepa predicar y alimentar a la grey. Es responsabilidad, en ausencia del pastor, es responsabilidad del anciano la gestión del púlpito. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, yo entiendo que no todos sabemos predicar. Pero en caso de emergencia sí que se puede tomar alguna cuestión, algún texto bíblico y decir alguna meditación. Caso de emergencia. No sería la primera vez, hace 2 semanas me enteré tristemente de un caso que estaba toda la iglesia y el predicador de turno, no voy a decir quién, falló sin avisar y además no se supo por qué. Pues el anciano de iglesia con toda calma tomó su Biblia, se puso delante del púlpito y dio un sermón. No sería una situación de extrañar. ¿Quién no dice que Dios no lo quiera? El pastor viniendo a la iglesia tenga un accidente, ¿de acuerdo? Siempre hay que estar preparados para eso. La visitación, ya os lo ha comentado el pastor Moliner antes, la actuación y el liderazgo en las comisiones. El pastor no es sano tampoco que esté en todas las comisiones de todas las iglesias, sobre todo cuando son iglesias muy grandes. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Madrid Torrejón o en Maús, que son iglesias de 700, 1000 miembros, que tienen comisión para las obras, tienen comisión para la pintura, tienen comisión para el programa infantil, comisión. Se le iría la vida al pastor en esto, hay que delegar en ancianos. Y el anciano, por eso hay equipos de ancianos, no solo hay uno, se nombra el anciano de jóvenes, el primer anciano, ¿vale? Debe de tener la posibilidad y la capacidad de poder estar en esas comisiones un poco controlando y presidiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego, que no se nos olvide que el equipo en realidad es del pastor y el anciano. Siempre se debe de informar al pastor de cómo ha ido el sábado, cómo ha ido la visita. Esta semana he hecho tantas visitas, no he visto ningún problema, aquella familia me preocupa por esto. ¿Cómo ha ido, pastor? No esperéis a que os llame el pastor. Sois vosotros los que tenéis que llamarle, pastor, en la comisión hemos decidido esto. ¿Entendéis? Porque se nos pueden pasar las cosas. Vosotros estáis más de cerca del problema y es más fácil que digáis que no, que el pastor que está pendiente de varias iglesias se acuerde de que aquel día había una comisión de la obra del hogar de jóvenes. ¿Lo entendéis? Entonces, debe de nacer de vosotros el tema. Delegar. Debemos de compartir y delegar responsabilidades y eso es parte integral de la estructura de la iglesia. Eso es así. Lo hemos leído en los textos de Corintios y de Efesios. Forma parte el hecho de que cada uno tenga una función y pueda hacer otras tareas. Divide y vencerás. ¿No dice eso el refrán? Divide y vencerás. Pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Vamos a dividir la tarea y que cada uno se haga cargo de un trocito de la tarea y entre todos terminamos la obra. La reconstrucción de la muralla de Jerusalén, ¿cómo se hizo? Igual. Cada uno se hizo cargo del trozo de muralla que tenía delante de su casa. ¿Os acordáis, verdad? Después de Zorobabel. Muy bien. Cuantas más responsabilidades y autoridad sean compartidas, mayor será el éxito de la Iglesia para servir a sus propósitos. Vuelvo a poner el ejemplo de la muralla de Jerusalén. No puedo estar yo haciendo toda una muralla de 3 kilómetros cuando somos 5 y cada uno puede hacer un trozo de 300 metros. O 10, los que sean. ¿Se entiende, verdad? Entonces, primero, os podéis sentir sobrepasados un poco por lo que se os está presentando. No os abruméis, no os sintáis mal, en absoluto.
Porque la clave está en dividir la obra en trozos pequeños. Cuando se os encarga no visitar a toda la iglesia, sino que si hay 3 ancianos, tenéis un equipo de diáconos que también pueden ayudar en la visitación, eso ya lo veremos, pero ya no tenéis que visitar toda la iglesia vosotros en lugar del pastor, sino que hay 3 ancianos y cada uno se encarga de supervisar un trozo de la iglesia, otro trozo y otro trozo, ya es menos. Y eso tampoco tiene por qué a uno agobiarle. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Entonces, tranquilos, que para eso estamos todos juntos. Y ahí está el tema. Y comunidad, el sentido de comunidad. El sentido de comunidad es el sentido de comunicación. Tenemos que ser una comunidad que se entienda. Porque lo que no podemos hacer es, y esto mucho cuidado, porque cuando hay un equipo, que ya no es solo uno, sino que hay varios, está el pastor y 3 ancianos, 4 ancianos, 2 ancianos, dependiendo del tamaño de la iglesia, 5 ancianos, no falta el miembro de iglesia, como ha dicho el pastor Molinera, hay ovejas y cabritos, ¿verdad? Y hay otros que tienen muchos años. Entonces, va a haber gente que, por lo que sea, se enfadó con el pastor, por lo que sea, se enfadó con el otro anciano, y van a ir a ti, otro anciano más, mira, porque el otro anciano me dejó de decir, prudencia. Oye, ¿me lo puedes decir delante de él? No, entonces, ¿de qué vas? O en segundo lugar, si te hacen una consulta y sospechas que están intentando dar la vuelta, porque van a ir dando la vuelta al pastor, luego al anciano y al otro, porque nos quieren tomar el pelo y salirse con la suya, esto yo lo voy a consultar con el pastor y con el resto de ancianos. ¿Entendéis? Para que os blindéis en ese sentido y esté todo puesto en común y haya una sola voz. Una sola voz en el buen sentido, no en el sentido dictatorial, sino que realmente haya una dirección sabia. ¿Sí? ¿Se me ha entendido este último punto? Que no os intenten tomar el pelo. Porque hay gente que lo quiere hacer y lo intenta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sospechéis que hay algo que tal, mira, hermano, me parece una idea estupenda, yo tomo nota y yo voy a hacer unas consultas y le comento. Y cuando consultan, pues si eso ya me lo preguntó a mí, ¿tú qué le dijiste? ¿Le dije esto? Igual que cuando somos padres y los niños pequeños en casa, mamá, ¿me das esto? No. Y luego, papá, ¿me das esto? Papá me ha dicho que... Oye, yo no le he dicho nada. Igual que los niños aprenden, los adultos hacemos lo mismo. Muy bien, seguimos. Entrenar. Otra de las funciones es entrenar, además de equipar a todos los miembros para la obra, ministerio. Esto lo he dicho antes, perdón. Me he equivocado de botón. 4 responsabilidades del anciano en el equipo del pastor anciano son responsabilidades que tiene el anciano. Primero, encontrar tiempo para trabajar. El pastor Molinero os lo ha dicho antes, 2, 3, 4 horas a la semana. A la semana. Es algo que podéis hacer. Puede ser un día, 1 hora el lunes, 3 horas el domingo o 2 horas, ¿me entendéis? Lo podéis distribuir como queráis. Tampoco tiene por qué ser exactamente así. Si hay una semana que no se ha podido, pues no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es algo que requiere tiempo. No hemos hablado de la visitación telefónica, pero es algo que también merece la pena. A lo mejor un día no puedes, pero sí que puedes llamar a 5 familias por teléfono. Oye, que soy el anciano, ¿cómo estás? Que quiero saber cómo estás. No es tan efectiva la visita como una visita física, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas, ¿de acuerdo? Entonces, encontrar tiempo para trabajar, maximizar los puntos fuertes del pastor. Esto es muy importante. No todos los pastores tenemos los mismos dones. Yo conozco pastores, además, soy profesor en el seminario en Sagunto y antes de que vayan saliendo a la calle, yo ya me voy fijando en los futuros pastores cómo van y cómo vienen. Y yo he tenido alumnos que ahora son pastores, que académicamente no eran muy brillantes, ¿vale? Incluso a algunos le eché una mano para probar, pero a ese en concreto le eché una mano para probar porque tiene unos valores que el resto no tenía. Y yo sé que esa persona va a ser un buen pastor. Y no hace falta que sea un erudito académico, ¿se entiende? Y hay otros que son tremendos cerebros, pero no tienen habilidades sociales. ¿Vale? Entonces es difícil encontrar un equilibrio en eso. Hay pastores que hacen gestiones muy buenas, que son buenos evangelizadores, pero que les cuesta más la visitación. Hay pastores que no son muy brillantes, que no hacen grandes planes, no hacen grandes proyectos, pero son gente muy trabajadora. En cualquier caso, lo que no podemos hacer es dejar en evidencia al pastor, en ningún caso. En ningún caso. Si el pastor que tenéis es bueno en esto, vamos a aprovecharlo y vamos a potenciar el tiempo que esté con nosotros, eso que él sabe hacer también. Si es predicar y hacer evangelismo, vamos a aprovechar el tiempo que esté para hacer evangelismo y expandir la iglesia y crecer. Si este pastor no es tan bueno en evangelismo, bueno, pues, pero es bueno en otras cuestiones, vamos a hacer crecimiento interno de iglesia. Potenciar, no quiere decir que se dedique solo a eso, pero lo que él sea bueno, ayudarle.
porque tenéis que aprovechar que tenéis esa herramienta en este momento. Cuando venga otro pastor, resulta que ese don no lo tiene, ese talento no lo tiene y lo vais a echar de menos. Y entonces querréis hacer lo que no habéis hecho en aquella época y tampoco podréis, porque el pastor que ha venido no es bueno en ese área. ¿Se entiende? En vez de quejarnos de lo que no tenemos, aprovechemos lo que sí tenemos y ayudémosle. ¿Se entiende, verdad? Bueno, pues eso. Porque hablar más es empezar a criticar y tampoco es correcto. Compensar. Los papeles más naturales y significativos de los ancianos es compensar. Donde el pastor es deficiente, hay que tener paciencia. Yo sé que vosotros, en casa, los matrimonios que lleváis muchos años casados y que sois buenos, yo tengo una mujer con una esposa excelente, porque yo soy muy malo en unas cosas y mi mujer es más pastora que yo en esas cosas que un servidor. Así de claro. Lo digo así de claro, sin ningún tipo de vergüenza. Es un equipo. Y el binomio, o el equipo, el pastor anciano es como un matrimonio. Si el pastor le cuesta esto o le cuesta lo otro, pues uno tiene que echar esa milla y la siguiente si hace falta. Evidentemente no se trata de cubrir faltas, no se trata de cubrir defectos. Si hay algún error hay que hablarlo, Mateo 18, eso está claro. Pero donde el pastor no llega, ahí está el anciano, para eso estamos todos. O en casa no hacéis eso, no se ayuda a la esposa cuando no puede terminar de hacer una tarea, o no cooperamos en casa, porque no siempre se llega o no todo el mundo puede hacer todo en casa, y se distribuyen tareas, pues exactamente igual ocurre con el pastor. Hay que compensar. Si a el pastor le cuesta más, ¿qué te voy a decir yo? Pintar la pared, pues mira, vamos a coger varios hermanos y vamos a pintar la pared porque al pastor le cuesta pintar la pared. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, ¿vale? Digo pintar la pared como podía ser, no lo sé, cualquier cosa. Vamos a intentar ayudarle, ¿sí? Ese intentar ayudarle tampoco quiere decir lo que he dicho. Si no se trata de que eso no es su fuerte, sino que realmente está haciendo algo mal, no hay que taparlo. Eso no es ayudar al pastor, ¿se entiende? Pero tampoco hay que divulgarlo públicamente, hay que pedirle una reunión. Oye, quiero hablar contigo porque hay una cosa que me preocupa, no sé, estoy preocupado por ti, quiero ayudarte y comentarlo. Y a lo mejor os sorprendéis y tiene explicación lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Muy bien, fortalecer la familia pastoral. Los pastores y la familia necesitan que los ancianos los acepten y los aprecien tal y como son. No hay ningún pastor, ninguno, que llegue a una iglesia y todo el mundo esté contento. Ninguno. ¿Conocéis a alguno que sí? Es así de claro. Yo antes tenía una melena rubia, ahora no tengo nada de pelo. Pues hay gente que antes le gustaba mi pelo y ahora no le gusta. Hay gente que ahora prefiere que yo vaya rapado y no. Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿vale? Pero no hay ningún pastor que caiga bien. Y lo que ha dicho el pastor Moliner antes en su reunión también es interesante. Los pastores es muy difícil que tengamos amigos. Incluso entre nosotros los pastores a veces nos llevamos tristes sorpresas. Tristes sorpresas. La última fue hace un mes. ¿Vale? No sabes a quién le puedes confiar ni contar, pero si tomáis en cuenta lo que os he dicho antes del secreto de confesión, que nosotros no confesamos, pero es como legalmente se llama en España para que la ley nos cubra, vemos algo, debemos de cultivar la suficiente confianza y amistad para que si el pastor tiene un problema, porque somos seres humanos y tenemos problemas, pueda en un momento determinado pediros ayuda. Yo he conocido ancianos de iglesia, algunos han sido mío y otros han sido de otros compañeros, que yo me he quedado sorprendido para quitarme el sombrero de decir ole, ole y ole. Porque a este señor tú le cuentas un problema y es más pastor que tú. Entendedme lo que quiero decir. Y te sabe ayudar. Y nadie se ha enterado. Igual que os gustaría que hicieran con vosotros, haced con el pastor. Porque somos familias. Tenemos esposa, hijos, y nuestros hijos pueden tener más problemas, menos problemas. Y es muy fácil y sobre todo ir y apuntar con el dedo, señalar con el dedo al hijo del pastor, por esto, por lo otro, por lo de allí, o a la esposa del pastor. Somos familia que estamos en primera línea de fuego, en el candelero. ¿Sabéis que el pato que está ahí encima es el que le pegan el tiro, que está escondido en el matorral? No. Pues eso necesitamos a veces ayuda y es función vuestra. Poder tener la suficiente confianza y amistad para poder que en algún momento determinado el pastor pueda pediros ayuda o consejo o simplemente ir a tomar un refresco y desahogarse. ¿Vale? Evidentemente el pastor ya sabrá lo que puede contar y lo que no, incluso en una conversación de ese tipo. Somos gente social. No voy a hablar ahora, os podía hablar de Jesús. Jesús tenía una familia amiga y tenía un lugar de escape. ¿Cuál era? ¿Os acordáis?
Cuando Jesús no podía más, se iba a Capernaum. María, que voy para allá. Marta, vete preparando algo de cenar, que voy para allá. Lázaro, no te me mueras, que voy para allá. ¿Vale? Jesús necesitaba también eso. O sea que no os extrañéis. Y es muy bonito cuando hay ese binomio y funciona también la amistad entre el equipo pastoral, entre el pastor y los ancianos. Aceptar su humanidad es algo que debéis de entender. Los pastores no somos perfectos, nos equivocamos. Yo hace unos meses tuve que públicamente pedir perdón en el púlpito, porque hubo una discusión, no sé qué, tal, y al final, pues hablé más por encima del tono de lo normal, no a nadie en concreto, sino para poner orden, porque aquello se me iba, que había gente que casi iba a llegar a las manos. El problema es que yo no lo supe controlar adecuadamente y levanté la voz demasiado desde el púlpito. Dije, hermanos, esto no puede ser, Al sábado siguiente, lo siento muchísimo, el sábado pasado me excedí, soy humano, y lo siento, y la Iglesia aceptó las disculpas. Es más, se ha creado un vínculo más fuerte todavía después de ese episodio, porque la Iglesia ha visto que soy un ser humano, pero no solo eso, también ha visto que cometo errores, y no solo eso, y esto es lo bonito, que la actitud, el auténtico espíritu que hay detrás de una persona se demuestra no cuando no cometes errores, sino cuando los cometes y después rectificas, porque ahí hay humildad para reconocer. Y ahora hay gente que pues va y te dice, oye, discúlpame porque yo tal, y digo, no, si no tengo ningún problema, si ya sabes que yo soy como soy, tengo un defecto de carácter, me conocéis todos muy bien, es así. Y la Iglesia, digamos que se estrecha más el vínculo. Es como los huesos se rompen, lo sabéis, ¿verdad? Y cuando el hueso se suelda, sabéis que se forma lo que se llama el callo óseo. Sabéis que donde se rompió el hueso queda tan fuerte que nunca más se volverá a romper por ahí. ¿Sabíais eso? Es lo que se llama el callo óseo. Entonces, los pastores somos seres humanos, nos podemos equivocar. Y en tanto que somos pastores y tenemos una vocación y una vida espiritual, yo dudo que haya algún pastor, es posible que haya alguno, que le cueste reconocer su error ante un amigo, un compañero, un anciano o incluso la Iglesia. Y si lo hace, ahí se crea un vínculo de unión más fuerte todavía. Eso forma parte del proceso natural. Somos seres humanos. Reconocerlo, no os enfadéis, no vayáis. Unión, el pastor mira lo que ha pasado. Háblalo con él, arréglalo, porque si lo arreglas, va a ser mejor pastor para ti que antes. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Tenemos que ser ministros de ánimo, tenemos que ayudar a apoyar. No se trata de ser superhéroes, pero si vemos que los pastores nos desanimamos de vez en cuando, venir un compañero, porque los ancianos sois compañeros, y que nos ayude a decir, ¿qué te pasa, chaval? Que te veo distraído, que te veo despistado. Venga, hombre, vamos a hacer esto, que para eso tenemos los ancianos aquí, que estamos aquí para ayudarte. Tenéis que estar ahí dando ánimo. Tenéis que oír lo que os he dicho. Pues si a veces hay que ir a invitar al pastor a tomar un refresco, o que os invite él, ¿vale? Pues se va a tomar un refresco. Hay que apoyarlo. Planificar un día anual del pastor. No todas las iglesias, yo todavía esto no lo he visto. Alguna iglesia en Estados Unidos lo vi cuando estuve por allí. Pero vamos a hacer una fiesta al pastor, a la familia pastoral. ¿Por qué no? Es una idea que lanzamos ahí. Orar por el pastor, yo sé que hay mucha gente que lo hace, yo sé que en internet hay mucha gente que lo hace por mí, porque tengo el ministerio, algunos me seguís, en Facebook, en WordPress, en muchos sitios, y hay gente que me dice, pastor, estoy orando por usted, me mandan mensajes. Hay una señora desde King, Texas, que cada 2 o 3 semanas, pastor, sigo orando por usted, pastor, sigo orando por usted. Yo esa señora físicamente no la he encontrado nunca, pero tiene ese ministerio y esa carga que se ha impuesto ella o el Señor se la ha puesto, y yo sé que hay gente por otras partes del mundo que están orando por mí en este momento. Y eso gratifica y da seguridad, sobre todo cuando vienen problemas imprevistos, ¿verdad, Juan Domingo? Muy bien. Solucionar conflictos en la congregación. ¿Qué os voy a decir? Un anciano que genera conflictos no tiene nada que hacer. El anciano tiene que ser muy prudente, como lo haría cualquier otro, para poder solucionar problemas, no para crearlos. ¿De acuerdo? Eso ya lo hablaremos. Incentivar la renovación pastoral. ¿Por qué no? Apoyar al pastor. Pastor, mira lo que he encontrado. Depende del orgullo también del pastor, ¿no? Porque hay pastores que no se dejan asesorar. Pero yo agradezco mucho cuando hay alguien que me dice, he encontrado esto, y me pasan un material. Oye, mira, pues esto es bueno. Si realmente somos como tendríamos que ser, habría que aceptar que no somos los que más saben en el mundo adventista, ni en todo. Que hay gente, un hermano de iglesia que puede encontrar una presentación, un tema, una charla, o un curso, o lo que sea, un material que nos puede ser útil en la iglesia.
pues ¿por qué no? Si el pastor está abierto a estas cosas, que no todos están siempre igual de abiertos, pasadle material, que él se enriquezca, ayudadle. Porque si le enriquecéis, os enriquecéis vosotros y enriquecéis a la iglesia. A fin de cuentas, ¿a quién servís? ¿A la iglesia? Entonces, si le proporcionáis herramientas, quiere decir que ya de entrada vosotros ya las tenéis también. Y si el pastor, por lo que sea, porque no puede estar por falta de tiempo, no puede utilizar esa herramienta en la iglesia, aunque se la hayáis pasado, vosotros ya la tenéis y podéis utilizarla en vuestro ministerio. ¿De acuerdo? Muy bien. Incentivar la familia y el tiempo de recreación, esto es algo que también tenéis que hacer, no os olvidéis. Se nos pide a los pastores que dediquemos tiempo a la familia. Y tristemente, somos los que menos pasamos tiempo con nuestra familia, los pastores. Yo he agradecido a algún anciano en otra iglesia donde estuve que tenía la costumbre de invitarme a comer con cierta frecuencia, pero no a mí, a toda mi familia, porque yo tenía hijos de la misma edad que sus hijos. Y la excusa era que tus hijos estén con los míos. Y a fin de cuentas, lo que yo hacía era sentarme en el sofá y relajarme. Había días que nos sentábamos a conversar animadamente. Él era mi anciano. En un grupo, no voy a decir dónde, era en el sur de España. Y otras veces, simplemente estaba destrozado y yo me sentaba en su sofá y me quedaba callado mirando el suelo porque estaba destrozado físicamente, anímicamente, en muchos sentidos. Y tenía la delicadeza este hombre de no molestarme, de dejarme tranquilo. No, el pastor déjalo que está descansando. Ese día necesitaba eso y él me respetó. Y en su casa, siendo yo su invitado, fíjate qué poca educación por mi parte, ¿no? Me respetaba esos días. Y otros días, al contrario, mira Pedro, mira esto, ayúdame con el iPad, ayúdame con no sé qué. Tenía la habilidad de saber cómo estaba yo, si estaba cansado o no, para poder darme ese tiempo de descanso, que posiblemente en mi propia casa no hubiera hecho, porque llego a casa y que cojo el ordenador y me pongo a trabajar. Pero allí me obligaba a estar en su salón sin hacer nada. ¿Se entiende, verdad? Esa sabiduría yo la echo de menos en algunas personas. Bueno, consejeros anónimos. Esto a veces también es necesario. No todo lo sabe vuestro pastor. Pero yo sé que conocéis otros pastores, como bien ha dicho el pastor Moliner que está aquí. Él está aquí a vuestro servicio, en la unión y donde sea. Hay veces que, por lo que sea, no os convence la solución que Juan Domingo os ha propuesto, ¿vale? Puede ocurrir. Pero sí que podéis llamar a Javier Moliner, a un Pedro Torres o a un quien sea, para decirle, oye, mira, me he encontrado con este problema y yo quiero saber tu opinión. Yo ya sé suficientemente, si tengo un poco de 2 dedos de frente, que si me estáis viendo tengo más de 2, que evidentemente lo habéis comentado con vuestro pastor. Y yo no voy a ir a llamar a Juan Domingo y decir, oye, Juan Domingo, mira, no. Me decís, tengo este problema, no me decís nombres, ni lugares, ni nada, sois muy delicados a la hora de pasar la información. ¿Qué te parece? Pues creo que esto sería correcto, pero bueno, lo que diga siempre tu pastor. O sea, el intentar asesorar de forma anónima, asesoraros con otras personas, no quiere decir que, fíjate, este me ha dicho qué porquería de pastor tengo. No. Sino de buscar segundas opiniones, que eso nunca está de más. ¿Vale? Vuelvo a repetir, si realmente estáis unidos con vuestro pastor, eso no debería de ser un problema. Si estáis así con vuestro pastor, entonces eso sí es un problema y no os aconsejo que lo hagáis. Porque empezaréis a comparar y a menospreciar al pastor que tenéis. Si va a resultar en eso, no lo hagáis. Pero no está de más que a veces pidamos segundas opiniones. O no tiene por qué ser otro pastor, puede ser el anciano de otra iglesia del que sois amigo. ¿Vale? No le dais información, sino eso. Dime, Juanjo. Yo no sé si en los congresos de pastores tenéis alguna, los estados nunca lo he escuchado, porque todo lo que estás diciendo muy bien, estás presentándonos un pastor, digamos, idílico en el sentido de comportamiento, pero sabes que... No, hablo de anciano. No, yo te digo de pastor, porque lo que ahora mismo estás diciendo, yo particularmente lo he hecho alguna vez, y más teniendo al mismo pastor, sí que a veces puede molestar, aunque te lleves bien, puede molestar al pastor al que antes habías comentado el tema, lo que sea. Si se entera. Decir, si se entera, por eso es anónimo. No, pero aunque no se entere, si luego la solución no es la que él te había aplicado, puede pensar, porque tampoco sois tontos. Sois personas muy inteligentes. Incluso, en mi caso, por ejemplo, con el caso de Juan Domingo, él sabe que yo luego hablamos, porque aparte de ser mi pastor es mi amigo, sí. Y hablamos. Entonces,
yo no tengo ningún reparo, es decir. Es porque tú tienes estás llevando a cabo un ministerio de ancianato correcto, Claro, pero en este sentido. Aún así, él, dentro de la amistad, me puede decir, ¿has hecho sentido? Bueno, pero eso entra dentro de lo normal, dentro de una amistad. Claro, pero si no es amistad, si no tienes amistad, Sí. aunque os lo diga, el pastor no siempre reacciona de esa Por eso os estoy diciendo que depende de cómo veáis el asunto, yo no os recomendaría que lo hagáis. Pero a veces es necesario hacerlo. A veces es necesario. Yo te digo, yo por mi trabajo... tú me vas a entender más que otros. Y ahora voy a hablar ahí, en parábolas. Yo tengo que hacer una función de asesor muchas veces, ¿vale? Porque hay gente que tiene que hacer su trabajo y es mejorable. Entonces yo, en mi responsabilidad, tengo que hacer de asesor. Si en la primera vez que hago un asesoramiento me rechazan, bueno, en la segunda también, ya me lo pienso. A la tercera dije, no asesoro a nadie más y que se estrelle, ¿vale? A mí me ha pasado eso, pero tengo que aprender. Yo a partir de ese momento no me preocupo de esta persona. Sí que me preocuparé de lo que yo pueda hacer, pero eso ya son casos muy extremos. Ya ahí entraríamos en casuística. Entonces, por regla general, si tenemos un ancianato, como tú lo estás llevando muy bien, Juanjo, que es hacerte amigo del pastor, por lo menos hacer el esfuerzo, porque no todos los pastores te caen igual de bien. Habrá momentos que, pues como en el matrimonio, pues ¿qué matrimonio no ha tenido sus desavenencias o sus diferencias? No quiere decir que discutamos. En mi casa llevamos 20 años de casados y todavía no se levanta la voz, gracias a Dios. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que mi esposa y yo hayamos estado de acuerdo en todo. Entonces, tampoco es bueno eso. Por eso. Hay que tener el mismo objetivo y tener lo que exacto. Además, tampoco es bueno, no es saludable. En ese sentido, quiere decir que uno de los dos se lo está callando todo. O sea, que tampoco es saludable. Pero que entra dentro de la dinámica normal y natural el que en algún momento determinado no estés de acuerdo con tu pastor o tu pastor no esté de acuerdo contigo. Pero si hay una madurez, evidentemente eso no tiene que ser ningún obstáculo. No creo que sea mayor problema. Bueno, lo que decía, ministrar a los hijos del pastor sin idolatrarlos y tampoco sin crucificarlos, ¿vale? Cuando aciertan ni criticarlos cuando se equivocan. Y dar especial atención a la nueva familia pastoral. Es bueno, a mí me ha pasado en iglesias de sentirme en algodones y luego ha sido la iglesia que me ha hecho llorar. Yo he llorado en iglesias, no os podéis imaginar, pero llorar a moco tendido. Y ha habido otras iglesias donde me han recibido a palos y luego pues me echan de menos, vamos a decirlo de esta manera. Pero en cualquier caso, el recibir a un nuevo pastor siempre es agradable, porque es como todo, es cuando recibes una visita en casa. Si te recibes a alguien en casa de forma fría, pues va a ser un invitado que tampoco te va a devolver mucho. Te va a devolver, va a ser un reflejo de lo que tú le estás dando. Si recibís a la familia pastoral bien, os van a tratar con más cariño todavía. Es importante esto. Yo no sé cuánto tiempo todavía tendréis a Juan Domingo, en principio hasta asambleas, ¿no? Porque en asambleas es cuando se suelen mover los pastores, o sea que por lo menos hasta el verano del 2017 Juan Domingo va a estar aquí. Pero digo, a ver, no he dicho nada del otro mundo, digo que normalmente en las asambleas es cuando se mueven los pastores. Yo estoy aquí en la Unión hasta el 2017, cuando haya asambleas puedo repetir, ¿no? Me puedo ir de pastor a Tenerife, yo qué sé, ¿entendés? Sí, me parece que sí. Hay que encontrar formas para que los miembros saluden a la nueva familia pastoral y ayudarles a establecerse. Pero hacerlo de forma sincera. También es verdad que ha habido iglesias donde me han recibido aparentemente muy bien y luego me he dado cuenta de que era apariencia. Entonces, eso tampoco es agradable. Si es genuino, hacedlo. Si no, pues tampoco tenéis que fingir. Muy bien. Planificación de la iglesia. La planificación bíblica. Dice Elena de White en el Servicio Cristiano, página 87. La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes de que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de la iglesia. Siempre se dice, y es verdad, y yo lo digo mucho en mis predicaciones, que la obra la van a terminar los laicos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Pero hay gente que utiliza eso para decir, los pastores no saben nada, la iglesia está corrompida, etcétera, etcétera. Hermanos, se saltan esta cita, aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. Esto es un trabajo entre todos, pero evidentemente, ¿cuántos pastores somos en España? 70, 80 aproximadamente. 70, 80 pastores no podemos predicar a 44 millones de habitantes. 16.000 miembros ya la cosa cambia. Entendamos que cuando Elena de White dice que la obra la van a terminar los laicos, lo dice en ese sentido, no que vamos a pasar de los pastores. Porque entonces sería yo el primero en coger, en entregar mi credencial, porque lo que quiero realmente es servir al Señor. Y si ser pastor es obstáculo para que yo sirva al Señor, me largo.
¿Se entiende, verdad? Entonces, trabajemos en conjunto. Trabajemos en conjunto. Tú tiras un balón ahí y si no hay un entrenador que organiza el equipo de fútbol pierde el partido. Yo esta mañana me enteré de que ayer en Madrid, no sé contra quién jugó el Madrid ayer. Contra el Depor. ¿El Depor? ¿5-0? No sé cómo. 5-0, cambian el entrenador de fútbol y de repente toma. Oye, ¿quién ha ganado el partido? ¿El Zidane o los jugadores? Los jugadores, pero el entrenador está ahí y se nota, vaya cambio que ha habido, ¿no? Con el Benítez y el otro. A mí me da igual el fútbol, yo no entiendo mucho, me perdonáis, ¿no? Yo soy de motos, no soy de fútbol, lo sabéis. Hoy he venido en coche, hoy no he venido en moto. Sabéis que soy de moto, normalmente me veis con la chupa negra, que parezco Robocop. Pero yo, es un ejemplo que creo que todo el mundo puede entender. Cuando el equipo trabaja, el éxito está ahí, y esa es la función. Y vosotros sois como el capitán del equipo, el que estáis allí en el terreno de juego diciendo tú aquí, tú aquí, tú allí. Y si el árbitro dice algo, ¿quién da la cara? El capitán del equipo. ¿No es verdad? El anciano de iglesia es como el capitán del equipo. Muy bien, seguimos para adelante. La planificación de la iglesia debe centrarse en lo siguiente, en estudiar los dones espirituales, ¿vale? Identificar quién hay y en base a saber cuántos mimbres tenemos, sabremos qué tipo de cesta podemos hacer. Si tenemos unos ingredientes, haremos un tipo de cocido, o de frito, o de horneado. ¿Se entiende? Entonces, hombre, me parece estupendo decir, vamos a hacer este proyecto de iglesia. Vale, ¿y quién lo va a hacer? Tiene que hacerlo gente que esté capacitada. Entonces, ahí estáis vosotros todos los sábados viendo quién viene, quién no viene y conocéis bien a los miembros de iglesia. Mejor incluso que los pastores. Los pastores vamos y venimos, pero los ancianos os quedáis toda la vida. Y conocéis muy bien a los miembros de iglesia. Sois vosotros los que decís, pastor, este valdría muy bien para esto. Bueno, pues como tenemos estos, ¿por qué no hacemos? Tenemos una enfermera, tenemos un médico, ¿por qué no hacemos un curso de salud? ¡Perfecto! Tenemos un cocinero profesional en la iglesia, que los hay. Pues vamos a hacer un curso de cocina saludable. ¿Entendéis? Depende de lo que tengamos en la iglesia, así hacemos. Identificar los dones y entrenar a los miembros en el ministerio que eligieron. Tenemos que formar a la gente en lo que ellos son capaces de hacer. Planificar con oración. Hay gente que planifica y luego ora. Error. Vamos a orar antes, durante y después. ¿Vale? Bueno, matemáticamente esto es lo que resulta. Yo me río de las matemáticas, porque las matemáticas de Dios no tienen que ver nada que ver con las matemáticas de los hombres. De 12 panes y 5 peces salieron ¡pum! ¿Vale? Entonces, vamos a orar a ver qué es lo que el Señor quiere hacer, pero sí que hay que planificar. Muchas gracias. ¿Habéis visto un hombre que está atento? Diácono, muy bien. Ahí lo y realizar planes anuales. Esto es bueno. Este año, ¿dónde queremos llegar? ¿Qué vamos a hacer? Porque si no tenemos un objetivo, no nos movemos. Ahí es donde os tenéis que empezar a reunir. El pastor con los ancianos, y cuando ya tenéis ahí algo hecho, el pastor con los ancianos y los diáconos, el consejo de iglesia, y finalmente, cuando ya está todo aprobado, a la asamblea. ¿De acuerdo? Pero el núcleo duro siempre va a ser el pastor y los ancianos. La agenda de planificación tiene que, anual de la reunión administrativa, debe incluir los siguientes ítems. Todo esto, si no recuerdo mal, lo vais a tener en el material, ¿verdad, Juan Domingo? Lo tenéis en el papel. Evaluación, Ministerio de la Oración, Evangelismo, Discipulado, Fortalecimiento, Niños y Jóvenes, Instalaciones, Campañas, Cronograma, Implicaciones Financieras, evidentemente. Yo quiero comprarme un Ferrari, pero si no tengo dinero me parece que voy a tener que comprar, que conformar con un 500, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, soñar está bien, pero tampoco seamos desmedidos. Hay gente que dice, perdóname, hago un inciso, es que hay que tener fe, pastor, hay que orar. Se abre el mar rojo, donde no hay salida se abre el mar rojo, donde no... Sí, hermano, pero también Jesús dijo, el que quiere hacer una casa, ¿qué tiene que hacer? No, siéntate primero a ver si vas o no vas, porque si empiezas y no la puedes terminar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, que Jesús no tenía fe? Ah, amigo. En situaciones extremas sí, pero porque sí, no. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Nombramiento en la iglesia. Comisión de nombramientos. Tenéis una labor muy importante, sobre todo con la discreción. No hay peor época en la iglesia que la época de nombramientos. Ahí es cuando todo el mundo empieza a darse codazos, pisotones, empujones. Al anciano lo ponen verde porque quieren que lo quiten y quiero que yo sea anciano. Al diácono fuera porque yo soy mejor diácono. Y la gente se critica unos a otros. Hay iglesias que de verdad son una verdadera pesadilla en la época de comisiones de nombramientos. Eso no se puede permitir. No se puede permitir. ¿Vale? Porque eso no funciona de esta manera. El trabajo de la comisión de nombramientos es seleccionar los miembros y la iglesia para que completen las varias funciones y ministerios. No se trata solamente...
A ver, el que obispado anhela, buena cosa desea, lo hemos leído antes, ¿verdad? Y es lícito desear esas cosas. Pero una cosa es tener deseos de algo y otra cosa es intentar conseguirlo a cualquier precio o bajo cualquier medio. No se trata de eso. Y vosotros, como ancianos que habéis sido elegidos ahora, que sepáis que la Iglesia ha confiado mucho en vosotros. Y si la Iglesia confía mucho en vosotros, en la multitud de consejos está la... Pensad que eso representa también que el Señor ha confiado mucho en vosotros. Que no se os olvide. Porque eso no es solamente que la Iglesia representa en la multitud de consejos la sabiduría del Señor. El Señor ha confiado en vosotros. Y eso ahora vosotros tenéis esa tarea de diligentemente hacer lo mejor que se pueda. No se trata de hacer heroicidades, pero sí un trabajo constante, poco a poco, llevar a la Iglesia en el mejor punto posible. Y la idea sería que cuando llegue la próxima comisión de nombramientos, que nadie tenga el deseo de pisarle el cuello a otro o la cabeza a otro, porque habríais hecho un buen trabajo pastoral como ancianos. Entonces, bueno, esa es una iglesia idílica, ¿no? Eso sería la iglesia que no existe. Esa iglesia habría que cogerla y llevársela al cielo directamente. Los nombramientos deben ser realizados con el propósito de encontrar personas capaces. Vosotros, como ancianos, conocéis a toda la membresía, o a casi toda la membresía, por eso hay un equipo, cada uno conocerá mejor a otros, y podéis opinar. Vuestra opinión tiene que ser de peso a la hora de aconsejar y de desaconsejar en ciertos momentos. Podéis estar en comisiones de nombramientos o no. Sabéis que la comisión de nombramientos no tiene por qué necesariamente incluir a ancianos ni tampoco al pastor, aunque el pastor debería estar presente sin voto. ¿De acuerdo? Pero sí que es correcto que cuando se hagan propuestas podáis hablar de forma acertada si merece la pena llegar a decirlo. Porque hay veces que queremos decir cosas, pero no son de suficiente peso para que una persona no tenga un cargo. Y ahí debemos de aprender a callar y tragar. ¿Se me ha entendido esto? Vale. Porque nos puede no caer bien el que vaya a salir en el cargo X. Pero eso no es suficiente motivo para que un anciano vaya y diga, no, esta persona no puede ser por lo que sea. Nos revolvemos. Nuestra labor es echar agua al fuego y no más gasolina. ¿De acuerdo? Dice el manual de la Iglesia, todos los que estén involucrados en el trabajo con jóvenes deben cumplir con las normativas y los requisitos legales y eclesiásticos. Me gusta mucho esto de legales. En este contexto no tanto, pero en Estados Unidos, cuidado con los abusadores de menores, por ejemplo. ¿Vale? Como por ejemplo la verificación de antecedentes y certificaciones. Los dirigentes de la iglesia local deben consultar a la asociación que determinará y asesorará en cuanto a qué verificación de antecedentes y certificaciones están disponibles o se requieren. En España en principio no hay problema, pero hay países, por eso lo viene en el manual, donde se exige, a mí me parece muy feo por mi contexto cultural de España, pero si yo estuviera en Estados Unidos, por ejemplo, trabajando, tendría que aceptar esto, aunque me parezca una aberración. Porque allí es necesario pedir si la gente tiene antecedentes penales o no a la hora de ponerle en responsabilidad. ¿Vale? Aquí de momento no se exige, pero está recogido en el manual de Iglesia. ¿Solo en Estados Unidos o en América? Digo Estados Unidos porque seguramente ahí donde se aplica, seguramente habrá más países. Pastor, Sí. en caso tal de que una persona fuera presidiario y haya hecho sus cosas antes de conocer a Dios, entonces se le cuestionaría por ser antiguamente un delincuente. Sí, nosotros tenemos ministerio en la cárcel, ¿vale? Aquí en Madrid hay ministerio en la cárcel. Y hay gente que conoce al Señor y se entrega, y hay gente que cambia su vida. Evidentemente, nada más entrar es un nuevo en la fe, es un neófito, que dice la Biblia. Una persona neófita no puede ser ni siquiera diácono, ¿vale? Tiene que desarrollar su carrera. Entonces, tiene que, como cualquier otra persona, saber lo que hay. Evidentemente, si es una persona que ha sido, por decirlo, un abusador de menores, yo a esa persona, aunque pasen 10 años, no lo pondría en el Ministerio de la Infancia. Yo me refiero a otro tipo de cosas, por ejemplo. Ya, pero eso ya sería casuística. Habría que ver qué es lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y si realmente se ha convertido. Pero la pregunta exacta, y quiero la respuesta también, si se podría, es, ¿se puede a una persona en Estados Unidos que haya tenido algún hecho delictivo, estafa, robo, asesinato? Vamos a... No lo sé. Nombrar como anciano pasado un tiempo sabiendo que esta persona ha reconocido su vida? Yo supongo, no lo sé. Yo te digo lo que yo creo, no lo sé seguro, yo supongo que sí. Ahí yo cuestionaría que si no se permite, estamos siendo prejuiciosos ante una persona que ante los ojos de Dios ha cambiado su vida. Es mi pregunta, es una apreciación. Ya, pero yo intuyo que sí.
pero claro, habría que ver qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, habría que ver muchas cosas, ¿vale? Hay gente que yo no lo pondría y en ningún cargo y nunca ha tenido ningún antecedente penal, Es verdad. O sea que no tiene nada que ver. Vamos a hablar de un nombre concreto, Atilio, lo conocéis todos, la historia que tiene y cómo él tiene un ministerio tremendo, y este señor menudo pasado tiene. Y tiene un libro, ¿no? Atilio, pues es un hermano que yo, pues hombre, no lo conozco lo suficiente, yo lo he hablado con él 2 veces, pero es un hombre que tú dices, es un ejemplo a seguir en muchas cosas. Entonces, depende del caso de cada uno, evidentemente. ¿Vale? Seguimos. La comisión de nombramientos debe de elegirse, bueno, ahí habla del tema de la comisión, el año de... Estos son funciones que tenéis que tener en cuenta, aunque el pastor es el que lo dirige. En realidad, sabéis que el pastor no va a estar siempre y vais a ser vosotros los que tengáis que dirigir el tema de la comisión de nombramientos. En la Poveda, el año eclesiástico es de enero a diciembre. Y aquí también. Bueno, se puede hacer como queráis. Puede ser de año natural, puede ser de año eclesiástico o año, digamos, por el verano. Y hay iglesias donde yo recuerdo, donde yo he sido pastor en iglesias, que cada 2 años se elegían cargos. En la Poveda también es así, ¿verdad? Anteriormente. En Alenza es cada 2 años también. Yo he sido pastor donde los cargos eran cada 2 años. O sea, cada año, cada 2 años, eso es. Pero sois vosotros los que tenéis que estar pendientes de decir, oye, que ya se va acercando la fecha, hay que empezar a pensar en esto. ¿Vale? Tenéis que estar un poquito... que sea vuestro el calendario de la Iglesia, ¿de acuerdo? Conocéis el proceso, no voy a hablar ahora de todo el detalle porque esto es cuestión administrativa. El informe de la comisión de nombramientos. El presidente y el secretario, una vez que se ha reunido, tiene que dar un informe a la Iglesia, ante toda la Iglesia. Conocéis el procedimiento, además lo acabáis de hacer. Dejar un tiempo para que sea un comentario, pues que la gente comente y se reúnan y decir, pues es motivo o no es motivo para que una persona pueda tener o no tener un cargo. Ese es el procedimiento normal. ¿Conocéis cómo va? Todo esto lo tenéis ahí en el manual de Iglesia. Seguimos. ¿Cuál es el estilo del liderazgo? El liderazgo espiritual. Me salto el otro porque lo conocéis. Y si no, ya, insisto, lo vais a tener por escrito y en su defecto vais a lo de la comisión de nombramientos y lo tenéis en el manual de Iglesia. El liderazgo espiritual. Los ancianos son líderes espirituales. Sois líderes. A ver, lo vuelvo a decir. Solo está el pastor... No me gusta decir por encima, pero solo está el pastor, digamos, ahí administrativamente por encima de vosotros, nada más. Porque Ted Wilson es tan pastor como lo es Juan Domingo lo soy yo. No hay más. Pastor ordenado y se acabó. Y insisto, son funciones administrativas. Es un don espiritual, es un reconocimiento, pero no hay diferencia grande en absoluto con el ancianato, ¿de acuerdo? Los ancianos se dedican al crecimiento espiritual y numérico de la congregación. Un anciano tiene que ser un ejemplo a seguir en muchos sentidos. Una persona que dirija bien a su familia, no vamos a hablar ahora de lo que dice la Biblia del ancianato, pero tenéis que ser líderes espirituales. Tenéis que ser gente que la gente pueda decir... A ver, esto lo digo de forma muy sencilla. Hay hermanos de iglesia que los ves, y cuando digo los ves no me refiero a si llevan corbata o no llevan corbata, o si llevan más falda o menos falda. Hay miembros de iglesia que tú ves y sabes que son personas de confianza. Hay gente que te da gusto acercarte a ellos para conversar. ¿Es verdad o no es verdad? Y hay otros que dicen, yo a este ni agua, a este no le cuento, no le doy ni la hora. También los hay, estoy hablando del extremo opuesto. Cada uno tiene su carácter y yo tengo una forma de ser, pues bueno, el Señor me llamó al ministerio y os garantizo que yo tengo mi vocación muy clara, pero no soy tan amable como otros pastores. Hay otros pastores que son más amables que yo y lo reconozco, pero en cualquier caso yo sé que eso es una carencia y yo tengo que hacer el esfuerzo de procurar ser más amable, tampoco llegar a ser falso, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de ser gente en la que inspiremos esa confianza, que la gente pueda decir, no, mira, este es el anciano, aunque entre todos los ancianos no sea el que más confianza me inspire, pero sí, por lo menos, me da gusto acercarme a él. Que la gente realmente se sienta confiada de acercarse a vosotros, ¿de acuerdo? Sois líderes espirituales en ese sentido, que podáis tener una palabra en su sazón, como dice la Biblia, no aconsejar cualquier cosa. Buscamos las mejores formas para que la Iglesia actúe. Tened sabiduría, no precipitaros. Yo he sido y soy muy impetuoso y el Señor me ayuda, gracias a Dios, a controlar ese ímpetu. Yo antes era, ni os podéis imaginar. ¡Uf! O sea, Juan era una ovejita comparado conmigo, el hijo del trueno. Pero tengo que aprender
aprender que la precipitación y todo esto, o sea, el señor de valores, y hay otras cosas que no las tienes y las tienes que trabajar. Pues tenéis que aprender a no reaccionar, sino a actuar tranquilamente, a pensar, a tener paciencia, ¿vale? El estilo de liderazgo es el conjunto de varios métodos usados por los líderes para influir y motivar a sus seguidores para que alcancen esas metas. No es solo una cosa, ¿de acuerdo? Estáis aquí para saber escuchar, que lo vamos a ver enseguida también, pensar y encontrar la forma que, aunque no sea la que más os guste, entendáis que es la que mejor conviene. ¿Se ha entendido esta frase? Buscar la forma que, aunque no sea la que más os guste, entendáis que es la que mejor conviene para el éxito de la Iglesia. ¿Sí? Esto es muy importante. Los estilos inadecuados de liderazgo. Algunos intentan usar ese estilo que emplea el temor, el miedo, las amenazas. No, oye, que yo soy el anciano y lo digo. Venga, ya has perdido toda la autoridad. Porque soy tu padre y punto. Has perdido todo el respeto de tu hijo. ¿Vale? Eso no es así. Presión financiera. Ah, mira, que es que yo te ayudo. Yo he conocido, no voy a decir dónde, en una iglesia de España, evidentemente, de la que yo he sido pastor. Y cuando me enteré, ¿cómo me puse? Que el anciano pagaba dinero a la gente para que viniera a la iglesia. Sí. No voy a decir dónde, ni en qué lugar, ni en qué año. Pero yo eso lo he vivido, lo he visto. Y cuando me he enterado le he dicho, te estás equivocando. La gente está viniendo por los panes y los peces y no por lo que tienen que venir. En cuanto tú les dejes de dar dinero, 20, 30 euros o lo que sean, esta gente va a dejar de venir a la iglesia. Y digo, esto es hinchar una estadística de forma falsa. ¿Vale? Eso me lo ha hecho a mí un anciano de una de mis iglesias. O sea, pues estoy hablando de que tú dices, ¿qué? Yo tampoco me lo creía, pero era verdad. La presión financiera tampoco se puede utilizar, ¿de acuerdo? Usar la ira y el lenguaje violento para ejercer su influencia. Esto es muy triste, también lo he vivido en otros lugares. En otra iglesia de otro lugar, 1000 kilómetros distante de esa primera, imaginaos, yo he visto ancianos increpar gente y por no discutir con el anciano aceptan todo el mundo, ¿eh? Eso tampoco se podía tolerar. Evidentemente, eso fue una situación que yo me encontré cuando yo llegué a una iglesia de nuevo pastor. Evidentemente aquello cambió enseguida. Aquella persona dejó de ser anciano, etcétera, etcétera. Pero no se puede utilizar eso, por favor. Esos métodos autoritarios y autocráticos son inadecuados en la iglesia. El estilo de liderazgo provoca sentimientos y resentimientos. Hay iglesias que hay, otras que durante muchos años, incluso hasta que la gente ha fallecido de vieja, que ha estado dividida por problemas que hubo en el pasado por utilizar ese tipo de liderazgo. Es increíble el daño que podemos llegar a hacer. El ancianato puede ser una bendición tremenda o una maldición tremenda. ¿De acuerdo? El estilo de liderazgo en el Nuevo Testamento, evidentemente el que Jesús es el mejor, ¿no? Del Nuevo Testamento, cada miembro es un ministro y los pastores y ancianos eran los siervos de la iglesia trabajando juntos para desarrollar el potencial de cada miembro. Hay gente que dice, ya he conseguido ser anciano. Hay algunas culturas, no precisamente la vuestra, no tanto en la cultura hispano-latina, pero hay otras donde ser anciano es un título. Y ya lo he conseguido, ahora ya soy anciano, me han ordenado y voy a ser anciano toda mi vida, aunque no ejerza. Y la gente que tiene ese trasfondo dictatorial, militar, se equivocan, y mucho, porque no funciona de esta manera. Me ha gustado mucho lo que ha dicho el pastor Moliner, porque es un reconocimiento público que le honra. ¿Habéis oído lo que ha dicho él al principio de su presentación? La democracia la aprendí en la iglesia. Eres un buen líder. Es verdad. Precisamente porque sabe oír. No podemos ser autoritarios. En la iglesia primitiva todo el mundo tenía iniciativas. Hay gente ancianos y pastores, que cortan iniciativas porque quieren ser las estrellas del show. Eso no es así. Tenemos que orientar aquellas cosas, esas iniciativas que surgen. A mí cuando me dicen, tengo una idea, y yo, perfecta, vamos a estudiarla. Me parece genial, tira para adelante. O ¿por qué no lo enfocas de esta otra manera y sale mejor? Hermanos, no podemos poner vallas al campo. No podemos, porque entonces la iglesia deja de trabajar. Y lo que queremos es que toda la iglesia trabaje. Nadie os va a robar el liderazgo ni el estrellato. No penséis en eso. Tenéis que fomentar. El verdadero líder no es el que va ahí primero cortando la maleza, sino que es el que va con el grupo y que todo el mundo va a la vez cortando maleza. ¿Se entiende? Vale.
El líder es un siervo. Dice 1 Corintios 9, 19 al 23, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice a todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Y eso es algo que hay que aprender. Hay gente que pues le tienes que hablar de una manera, a otros de otra. Yo a veces tengo entrevistas por mi trabajo con gente del ministerio, del gobierno, y tienes que hablar de una manera. Cuando a mi despacho entra una persona, un hermano de iglesia que está visitando la Unión de humilde condición, yo le trato con el mismo cariño que al otro, pero le hablo con otras palabras. ¿Se entiende, verdad? Y no lo estoy menospreciando. Le estoy tratando con el mismo cariño, pero hablándole a su nivel, de forma que se sienta valorado y aceptado. Si yo me pongo aquí a hablar ahora de términos de investigación en comunicación, que es algo que estoy haciendo, ¿no? Os estoy faltando al respeto, porque estoy hablando de una cosa y dice, tío, ¿qué ha dicho? ¿Entendéis? Como si aquí hay algún mecánico aquí ahora. ¿No hay ningún mecánico entre nosotros? Bueno, pues si el mecánico se pone tú, es verdad, tú te pones a... No me acordaba. Tú te pones a hablar ahora de que si los segmentos del pistón del no sé qué, nos quedamos todos a cuadros. O sea, tenemos que saber adaptarnos a la persona que tenemos delante. O sea, él también me puede dejar en ridículo. Él se pone a hablar como mecánico y yo no tengo ni idea. Y me dejó en ridículo, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos que saber, es que a la hora de servir a la gente tenemos que estar con ellos, entrar en sintonía con ellos. Y somos habilitadores. Cuando una persona se equivoca, no hay que cortarlo. Siempre decimos que el hacha está presta para cortar, ¿verdad? El hacha está presta a la raíz para cortar. Y parece que el liderazgo es para que cuando uno comete un error en la iglesia, zasca, disciplina y expulsión o voto de censura. Hermanos, a mí me han pasado cosas en iglesias donde de forma grave nadie se ha enterado y se ha corregido y esa persona luego ha tenido un liderazgo fructífero en la iglesia. Si se hubiese enterado el consejo de iglesia, lo hubiéramos borrado inmediatamente. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? No estoy justificando el pecado. Si evidentemente la persona no tenía actitud de rectificar, que sí la tenía, si no hubiese tenido actitud de rectificar, no me queda más remedio que sí ya llevarlo al consejo, o visitarlo con los ancianos y hacer el proceso de disciplina. Pero, por favor, nunca queméis ese cartucho. Nunca lo queméis innecesariamente, el de la disciplina. Ir primero a restaurar a las personas. Sois habilitadores. Y hay gente que les podéis ayudar a formar. Dime, Juanjo. Hay, posiblemente en algunas iglesias, el hecho de que cuando haces algo así, cosa de la que yo soy muy partidario, los ancianos que trabajan conmigo lo saben, Sí. te tachan de ocultismo, de no transparencia. Yo siempre, a mis ancianos se lo pueden decir, yo siempre he hablado con ellos y le he dicho, si hay algo que puede perjudicar a la iglesia más que beneficiar, Sí. no es ocultarlo, es simplemente tratarlo de solucionar de esa forma. Eso es bíblico. Y una vez que está solucionado, comunicar a quien tenga que ser, si es que conviene. Porque Exacto. a veces hacemos eso que estás diciendo y lo que hacemos es un agujero en la iglesia tremendo y pues estropeamos posiblemente. Vale. ¿Cómo se puede manejar? Te comento y te voy a dar dos casos. Bueno, te voy a comentar un caso real que me ha tocado gestionar desde la Unión como departamental, porque el asunto salió en 55 medios de comunicación, periódico, radio y televisión. De esto hace varios años, ¿vale? En cualquier caso, tenemos un argumento bíblico que nadie te puede cuestionar, porque eso habría que quitarlo de la Biblia. Mateo 18, del 15 en adelante. Si alguien ha hecho algo, ve tú a solas y habla con esa persona. Que te escucha, le has ganado. Que no te escucha, ve con el pastor, con el anciano y habla con él. Que os escucha, lo has ganado. Que no os escucha, ve y dilo a la iglesia, en este caso al consejo. Pero hay un proceso. A mí nadie me puede tachar de ocultismo por seguir los pasos bíblicos. Yo he ido y he hablado con una persona, hemos arreglado el asunto y ahí se tiene que quedar enterrado. Si no se arregla el asunto, sí, habría que dar el segundo paso. Pero, hermanos, es bíblico y eso no me puede tachar a mí nadie de que eso sea ocultismo, en absoluto. Ahora, lo que tú dices, hay cuestiones que sí hacen mucho daño a la iglesia. Operación, bueno, no voy a decir el nombre de la operación porque van a Google y lo buscan y lo encuentran. Un caso de una redada de pederastia nacional en España. Y nos toca de refilón un anciano de iglesia. Fue detenido. ¿Vale?
Os estoy diciendo que salió en Telecinco, 4, Antena 3, La 1, La Sexta, en El País, en el ABC, en La Vanguardia. ¿Como adventista? ¿No está? Adventista entre los detenidos. A mí me pilló de viaje. Yo estaba en Colombia en aquel momento, en un viaje en Colombia estaba yo, en la UNAC, en un encuentro de Radio Mundial Adventista, me habían invitado allí. Cuando regresé, yo hablé con él, le di instrucciones y tuvimos que hablar. Llegué a hablar con el comisario jefe de la operación, llegué a hablar con el redactor jefe de Europa Press y conseguí un derecho a réplica en 22 medios de comunicación, gracias a Dios. No es el éxito, pero porque nos difamaron en 55. Pero en 22 pude publicar una nota, un comunicado de prensa en nombre de la Unión Adventista Española. Se localizó a la persona. Nadie supo jamás su nombre, yo sí sé quién es. Y solamente el pastor de su iglesia lo supo. No lo supo ni el consejo. No lo supo nadie, solo el pastor. Trabajé con el pastor. Aquella persona pidió la baja voluntaria como miembro de iglesia. En aquella iglesia siguen siendo ignorantes de que aquel anciano había sido detenido por cuestiones. Nadie lo sabe. Pero aquella persona pidió la baja de la iglesia voluntariamente. No sé si eso responde un poco a lo que te estoy diciendo. Bueno, en cierto modo, ¿no? Porque hasta cuándo, por ejemplo, si en este caso concreto que estás comentando, si de verdad fue acusado con base... Sí. Que, entonces, ¿cómo podemos permitir? Porque, a ver, no hubo ninguna cuestión, con un niño era una cuestión de contenidos, se le intervino el ordenador, etc. No voy a dar detalles, ¿vale? Quiero decir que seguimos en peligro si esa persona, por cariño, por lo que sea, sigue en la iglesia... No. Bueno, quiero decir, si sigue en la iglesia, aunque nadie se haya enterado, seguimos en peligro. No es un poco lo que ha dicho Molly antes de bueno, una persona que ha maltratado, que tal... Está bien, trabajamos con ella, todo lo que quieras, pero sigue en peligro, ¿no? No, cuando hay delito, eso es otra cosa. Cuando hay delito, eso es otra cosa, ¿vale? Pero yo te hablo en cuanto a proteger a la iglesia. En ese caso se protegió a la iglesia, aquella persona pidió la salida de la iglesia y no ha pasado nada, ni siquiera la propia iglesia se enteró, ¿vale? Porque eso ocurrió con meses de diferencia, para que la gente no asociara, etcétera, etcétera. Sí. Es que, ¿verdad? En este caso, no edifica que supiese el tema, porque en realidad no se va a poner en tela de juicio a la persona como tal, sino a Dios, porque nosotros representamos a un Dios. Entonces dice, este que es cristiano, mira cómo se comporta, y siempre... A ver, si hay una persona que está cometiendo un error y no rectifica o pide perdón pero luego vuelve a caer, yo voy a ser el primero que vaya y le diga, macho, ahora yo ya... Pero el tema de cómo se lleva el tema. Porque si se hace público, lo que la gente que no está, por ejemplo, bien en los conocimientos bíblicos, va a señalar más que a la persona, a la creencia, a Dios en este caso. Claro. Entonces, eso no edifica. Al no edificar, claro, pues no sirve lo que dice Juan. No edifica, pues es mejor que no sepa. Claro. Pero en cualquier caso, dependiendo del caso, y eso ya es casuística, tenemos que tomar medidas concretas en cada caso. En aquel caso, lo mejor que se hizo fue ese. En otros casos, pues hay gente que pide traslado a otra iglesia y se avisa al pastor para decirle, oye, mira, llévate cuidado con esto y esto y esto, y el pastor tiene que ser suficientemente prudente para saber lo que recibe, ¿vale? Etcétera, etcétera. O sea, la casuística ya habrá tantas explicaciones como casos. Pero en cualquier caso vosotros estáis para proteger a la iglesia, al miembro recuperarlo y proteger a la iglesia también. Si os encontráis con un caso así de complicado, por favor, no dudéis en hablar con vuestro pastor. La Unión tiene un protocolo de crisis. Yo ahora, mañana lunes, no, el próximo lunes me voy a Sagunto y estoy una semana entera formando a los futuros pastores en comunicaciones y, entre otras cosas, les enseño la gestión de crisis. Los pastores están saliendo sabiendo cómo más o menos gestionar una crisis y en cualquier caso que sepan que en la Unión hay un responsable de gestión de crisis que soy yo, hay una comisión permanente que son 2 abogados, un periodista y un servidor, ¿vale? Si la cuestión realmente es muy grave, llamáis al pastor urgentemente y os ponéis en contacto conmigo para ver cómo lo hacemos, en qué caso lo hacemos, etcétera, etcétera. Os puedo contar, de verdad, hay más casos, no es el único, hay más casos, pero no procede empezar aquí a levantar cuestiones. Que os aseguro, nadie se ha enterado, porque no ha salido en ningún medio. Gracias a Dios, y lo hemos atacado a tiempo, pero cuando hay algo así que os supera, sí, vamos a intentar hacer trabajo pastoral, pero asesoraros. ¿De acuerdo? Asesoraros, que lo sepa vuestro pastor.
porque hay cosas que a veces se nos pueden ir de las manos. Bueno, no sé si con esto... En fin, habilitador es eso, hay que habilitar a la gente y tal. Las comisiones, ya sabéis cómo funcionan, el Consejo de Iglesia los nombra, el Consejo de... En la multitud de consejos está la sabiduría, etcétera, etcétera. Tenéis que hacer comisiones, comisión de trabajo, de proyectos, de evangelismo, etcétera, etcétera, y vosotros vais a tener que presidir esas comisiones más de una vez, ¿de acuerdo? Reuniones de negocios, está claro que la reunión administrativa está ahí. Vosotros sois gente que tiene que estar al tanto de cómo funciona la reunión administrativa. Tenéis que dar informes. Aunque no tenéis un cargo como ministerio personal, como tesorero o tal, sois gente que tenéis que estar al tanto, igual que el pastor, de todas esas cosas. E incentivar en su momento, si algo ocurre a la Iglesia, a la fidelidad, o en cualquier sentido, sea el económico, en el tiempo, o al Señor en otras cuestiones de doctrina, ¿de acuerdo? Tenéis que estar al tanto de ello. O motivar incluso, estáis ahí para apoyar no solo al pastor, también a cada uno de los directores del ministerio de la Iglesia. Si hay un proyecto que la Iglesia tiene que salir a hacer algo, el anciano tiene que estar con el del ministerio personal diciendo, tenemos que ir. ¿Has levantado la mano? No, ¿verdad? Ah, vale. Me había parecido, perdón. Muy bien. Responsabilidades en la comisión incluye el fortalecimiento espiritual, el evangelismo, mantener la pureza doctrinal, la exaltación de normas cristianas, recomendar cambios en las listas de miembros, las finanzas de la Iglesia, la protección y conservación de las propiedades de la Iglesia, ¿vale? Tenéis un anciano, tenéis diáconos, un primer diácono y una primera diaconisa, que tienen que tener cada uno su anciano asignado. Vosotros tenéis que estar metidos también en esas comisiones de diáconos si las tenéis. Y cuidar también de los miembros de la Iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, pues... Una cuestión. Dime. Pasa a la exaltación de las normas cristianas. ¿Dónde está? La next. Hacia adelante, no hacia atrás. Eso. Hacia atrás. Ah, sí, se me ha pasado, gracias. Bien. El punto número 3 y el punto número 4, como ancianos, como diáconos, tenemos que estar al día. Un anciano y un diácono sabe que el sábado es el sábado, no se puede trabajar. Un anciano y un diácono sabe que existen los animales limpios y los alimentos no limpios, y que en nuestra casa no podemos comer alimentos no limpios y venir a la iglesia y dar la fachada de que, o tal cual, ¿no? Tenemos que saber qué alimentos se pueden comer, qué alimentos no se pueden comer. Tenemos que saber que el sábado es el día del Señor y que tenemos que dar prioridad. Tenemos que ser muy constantes con el tema de la finanza, la mayordomía, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque tendremos otros seminarios próximamente en cómo tiene que ser nuestra alimentación. Vamos a intentar dar estudios bíblicos para ancianos, diáconos, con respecto al sábado, con respecto a la mayordomía, con respecto a los alimentos que comemos. Porque hay que estar realmente siempre presentes, siempre refrescando, porque somos seres humanos y nos relajamos. Habitualmente, rapidito. Y no solo eso. Gracias, porque es verdad, es cierto, la coherencia en lo que uno dice y lo que hace tiene que ser primordial. Pero no solo eso, también tienes que velar por lo que en el púlpito fuera del púlpito. Me explico. Grupos pequeños donde vamos a ver estos vídeos, donde vamos a escuchar estos sermones de no sé qué, de no sé cuántas. Yo me he encontrado iglesias donde yo he sido pastor. Aquí donde me veis he sido, como he estado un año, 2 años, y me han cambiado mucho, apagando incendios. Como se suele decir, he estado en muchas iglesias, muchas. No sé si están 14, yo qué sé, una barbaridad. Me he encontrado iglesias donde el anciano, la espiritualidad se le medía porque sabía mucho de masones, de ley dominical, y estaban abiertos a todas estas corrientes raras que hay por ahí, y todo lo cogían y todo lo bebían. Y este tiene que ser el anciano porque es el que está más al día de todas estas cosas. Hermanos, error. La espiritualidad no se mide por eso. La espiritualidad se mide por otra cosa. Por tu compromiso con el Señor, cómo actúas tú, cómo oras, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo te tratas a los demás. Esa es la verdadera espiritualidad. ¿Queda claro? No lo mucho que tú sepas sobre esas otras historias, que por cierto, no sé hasta qué punto llegan a merecer tanto la pena. ¿De acuerdo? Porque hasta que no prediquemos el Evangelio, el Señor no viene, por mucho que hablemos de otras cosas. Si no hacemos lo que hay que hacer, el Señor no va a venir. ¿Se entiende? Bueno, esto es un sermón que otro día os lo daré. Pero es así, tenéis que vigilar, ver estas cuestiones. Yo me encontré en una iglesia un anciano que era anciano porque me inyectaba todo eso dentro de la iglesia. Y la gente estaba alucinando con eso. ¡Oh, mira cuánto! Y me costó muchísimo trabajo en aquella iglesia concreta vacunar a la iglesia contra ese otro tipo de historias. Y os digo una cosa. Al final del año, en aquella solo estuve un año, la iglesia salía todos los domingos a repartir folletos, revistas a pueblo. Vamos a abrir una iglesia nueva en ese pueblo. Al final no sé si la han abierto o no. Pero fue un cambio radical.
Se centraron en el verdadero evangelio y en la predicación del evangelio, en hacer discípulos. Y la iglesia desde entonces empezó a crecer. Entonces, tenéis que vigilar también esas cosas. Que si hay un grupito que tal, id allí a ver qué es lo que se cuece. Aprovecháis para visitar y a ver qué es lo que se cuece. Y si la cosa no la sabéis gestionar, avisamos al pastor y ahí intentamos hacer un trabajo pastoral. Porque movimientos espurios, estos, todo viento de doctrina que dice la Biblia, ahí, por ahí, y corre bastante. Eso lo tenemos que corregir también. ¿Se entiende, verdad? Vale. Es que es la una, no te he dejado tiempo a ti ya. Me voy pasando. ¿Sois los que presidís la comisión? Atención, tenéis que evitar que alguien domine o manipule a los demás. Yo he visto comisiones y consejos de iglesia que lo pasan francamente mal. De otra iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, lo que el anciano decía, eso se votaba. Y luego, cuando acababa el consejo de iglesia, me venían a mí el resto de los miembros del consejo y me decían, pastor, pero esto y esto. Y digo, ay, ¿por qué no lo has dicho en el consejo? No, porque le tenemos miedo a fulano. Por favor, tenéis que ser facilitadores. En ningún caso controladores ni manipuladores. ¿De acuerdo? Y si hay alguno que veis que tal, el pastor es el que preside el consejo, él dará y quitará palabra, y en su ausencia sois vosotros los que dais y quitáis el turno. Y la gente tiene que respetar eso. Y tenéis que aprender a ser disciplinados en eso. Yo sé que en la iglesia adventista somos muy andar por casa y no se guarda un orden, pero si hace falta, hermano, saco el papelito,